quisieran matarnos, ya lo hubieran hecho. ¿O qué? ¿Ya les dio tenernos de frente? Un pajarito me contó que tu mujer está bien buena. Hoy me la voy a... Gallo, ya valió madres. ¿Ves algo? Nada. ¡Ey! No podemos darnos el lujo de desperdiciar balas. Cada bala tiene que hacer daño. ¿Son ellos o nosotros? ¿Son ellos? Simón, ¿Cómo están? Tranquilos, todo va a salir bien. Tranquilos. Tranquilos. necesito que me ayudes a cruzarlos legalmente. Ya ves que con Aida casi me agarran. Sí, claro, no faltaba más, Vicenta, pero... ¿Tu marido no es el que te ayuda con esto? Sí, sí. Nada más que está en un operativo y pues no. ¿Me vas a ayudar o no? ¡Y tu compa también! ¡Suéltalos y ya estuvo! No los dejes ir, Phillips. A ver, Cuico, ¿qué prefieres, ¿A nosotros mugrosos o a tu compa? ¿Eh? ¿El deber? ¿La humanidad? Bueno, eso sí tienes algo. Cállate los hocico, ¡Ey, cara de rata! Métele un tiro en la cabeza a ese... ¡Despídete, gringo! No, que no se vaya, Phillips, no los dejes. Despídete, gringo. ¿A ti quién te preguntó, perro? Tienes otra oportunidad, Hagas esa arma, agarras a tu amigo, te largas y no haces desmadres. ¡Tienes 3 para soltarlos! Oígalo. ¡Una! ¡Dos! ¡No! ¡Ey! ¡Quieto! Tranquilo. Vamos a negociar. Mira, ¿ok? Voy a bajar el arma. ¿Ok? ¡Quieto! La voy a bajar. ¡Muévete! Ahora sí, con verdad te vas a morir ahí solo, vas para abajo. ¡Daniel! ¡Ahorita este colote, ahorita! ¡Phillips! No, que mueca, perro. ¡Niñas! ¡Estate ahí! Tu madre. ¿Cómo que decomisaron la mercancía de su seno? Vos sos un inútil. ¿De qué le sirve a uno mandar su supuesto equipo infalible si le van a regalar el perico? Patrón, escúcheme, hermano. Patrón, vea, usted sabe que yo no le voy a decir mentiras. Si esa vuelta de callo es porque ese decomiso ya venía caído, hermano. Vea, por la santa madre mía, patrón, que si ese gringo nos agarró y el de la migra estaba encima, era porque ya eso estaba sapeado. ¿Quién? A ver, ¿quién? ¿Cuál migra fue el que les quitó esa migra? El marido ese de la Vicenta. Y gringo mal parido. Se me hace que ahí mismo soltaste la lengua. Amaro, ella no tiene que ver nada. Ella no sabe del business. No te metas, fregado teco, ¿eh? Te calienta esta vieja, pero a mí me calienta más y por otras razones. Ni creas que se me olvida que te pedí agua y no me dices, canija. ¿Eh? Yo no olvido, el colombicho tampoco olvida. Ese güey sabe a quién le echas porras y yo también. ¡Ey, Amaro, ya no tiene nada que ver! Eso lo decido yo, hijo de 7. ¡Yo, sapo! Bueno, sí, baby, fui a ver a Frida, a hablar con ella. Y pues no te quise decir nada para no meter broncas en la relación y hasta que No, estuvieras... pues es que últimamente no quieres meter broncas en la relación, ¿verdad, mijo? Te estás quedando muchas cosas calladitas. A mí lo único que me interesa saber es si ese chamaco es tuyo o no. No sé. Frida dice que no me haga ideas en la cabeza, pero para ser honesto contigo, los tiempos son demasiada coincidencia. Pero no sé. Pues para ser honesta contigo, entonces vas y te haces unos análisis de sangre. Y si esa prueba da positiva, pues... ¿Pues qué? Si da positiva, ¿qué va a pasar con nosotros? Nosotros no es lo importante, mijo. Si da positiva, te haces responsable de ese chamaco. Le dedicas tiempo y te vuelves un padre honorable. ¿Damos con eso?
De ahora en adelante todos me van a tener miedo. Voy a ser la sombra detrás de cada persona. Todo el que se mete conmigo está condenado. Todo el que me ve, el que se ha cruzado en mi camino, el que ha respirado el mismo aire que yo, está muerto. O está sufriendo. ¿Y eso? A mí nunca me traen comida hasta ahora. Entonces ya tienes algo que agradecer en tus oraciones. Todo lo que hacemos en este lugar es por tu bien, ¿entiendes? Van a ver venir la tempestad. Y si no se hincan, se ahogan. La tempestad no tiene mi nombre. Es que si esos tipos lo siguieron, estamos más expuestos. El indio no lo podría entrar por esa puerta así como si nada en este momento. Tía, quédate tranquila. Yo tengo a los hombres preparados para cualquier inconveniente, no te preocupes. ¿Quiénes son ustedes, oficial? PG, Eric Quintanilla, quedas arrestado por intento de homicidio, vínculo con el narcotráfico y contrabando de armas. Yo no tengo enemigos. Porque es que un elefante no es enemigo de las hormigas. Un gigante no es enemigo de los enanos. Un lobo no negocia con ovejas. Es el orden natural de las cosas. Y mi orden es muerte y dolor. Eso no puede ser. Mi marido acaba de ser condecorado por su lucha contra el narcotráfico. Y esa medalla a mí me la entregó nada más y nada menos que el presidente de este país. ¿Con órdenes de quién están haciendo esto? Esto tiene que ser un error. Todos y cada uno van a caer. Ah, entonces Iván el Terrible era un zar de... ¿De dónde me dijiste? De Rusia. Ajá. Yo pensé que era un niño de tu escuela. Un niño terrible que le hacía bullying a todos. ¿No? No. Diego, Daniel ya se tiene que ir. Tiene mucho que trabajar. No, no te preocupes, Frida. Puedo quedarme más tiempo porque estoy platicando muy a gusto con tu hijo. Si te tienes que ir, vete. Otro día te sigo contando. Deja que tu amigo platique con tu hijo. No le veo nada de malo. Oye, me digo, sácate ese dulce de la boca. Todavía no es ni almorzado. Y no me hagas trampa. Pero no. Nada. Y lo quiero ver en la basura, ¿eh? Ya lo tiro. No me olvides. Yo no te voy a olvidar. Pero voy a recordar al José Ángel de antes de enterarme de todo. Déjala, respétala. Cállate, imbécil, que la voy a salvar. No empieces a chillar que nos van a cachar. Triple R. ¿Qué tengo que hacer para que retires los cargos en contra de mi marido? Sabe perfectamente lo que puede hacer para que yo retire los cargos. ¿Qué pues, mendiga polimigra? Yo pensé que tú y yo ya no nos íbamos a volver a ver. Pero el mundo es un pañuelo. Y así como te encontramos a ti, encontramos a tu escuincle. No tengo nada más que hacer en este lugar. Yo ya cumplí mi parte del trato y si tú no cumples con la tuya, me vas a conocer por las malas. Me va a encantar conocerte así, Josefina. Está bien. Ya que no quieres ser tú la candidata, se me ocurre que para que yo retire los cargos en contra de tu marido, le va a tener que disculparse conmigo. Tú no conoces a mi marido. Pero si quieres, puedo concertar una cita y se ven en el centro de campaña. No y me puedan estás hablar. entendiendo, Josefina. Quiero que se disculpe en una rueda de prensa, en la televisión, a nivel nacional. Que todos lo vean,
Que se humille, que me suplique. ¿Estás loco? Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. A las muchachas bonitas se las cantamos así. Mi abuelo decía que para levantarse no hay nada mejor que una serenata. Y después de unas mañanitas, si eso no funcionaba, un cachetadón. ¡Ay! ¿Cuál es el menú de hoy, Polimigra? Te repito, ¿cómo voy a desollar a tus cuincle? ¿O te digo cómo te voy a dar cuello a ti? ¿Cuál quieres primero? Ninguna de las dos, Amaro. ¿Vos por qué tenés a la invitada así? ¿Ah? Por más bestia que seas, tienes que aprender a reconocer quiénes son las bellas. ¿Quién eres tú? ¿Por qué razón me tienen aquí? Vos sí sos un mal parido, Amaro. Esta mujer está muerta del frío. Pero usted dijo, patrón, que había que... Te dije que le diera la bienvenida, no que la mataras de hipotermia animal. A ver, piensa, piensa. Si fueras Indira y te escapas, ¿qué haces? ¿A dónde irías? ¿Qué pin? ¿Qué pin? ¿Qué? Por supuesto, ¿sabes qué es lo primero que va a hacer ahora que se escapó? Ir a buscar a su hijo. Sí. Nicolás es su motor de vida y ahora va a ser su perdición. Habla a todas las agencias, que nadie se quede sin hacer nada. Sí. Quiero una foto de Indira Cárdenas en toda la ciudad, en todos los periódicos, en todos los billboards, que todo el mundo se entere que se escapó y que la estamos buscando. ¿Ah? Sobre todo ella. ¿Entendiste? Sí, que estoy en eso. Luis. Sí. Hay que checar bien los archivos de todos los cuerpos que han entrado aquí. Quiero checar si alguien tiene esa señal de esas signas de SR. Sí, señor. Si encuentras algo, me lo reportas directamente a mí. ¿Entendiste? Ok. Cualquier cosa que encuentres, llámame de inmediato. Está bien. Yo quiero hablar con tu nuevo jefe. Con tu patrón. ¿Quieres un trato, Polimigra? ¿Qué te parece este? Te ofrecemos la oportunidad de vengarte del gringo Phillips. Hasta los ojitos te brillaron, canija. El colombicho Romero tampoco aguanta al Phillips desde que le tumbó más de 60 millones de verdes en mercado. Ay, pues eso no es nada en comparación a lo que me hizo a mí. A él le quitó dinero. A mí me quitó lo que más quería en el mundo. Me quitó a mi hijo cuando estaba a punto de irme con él, me lo arrancó. Todos queremos la sangre de ese gringo, hijo de la tiznada. Pero tú vas a ser la que le dé la estocada final. Siempre y cuando nos des toda la información que necesitamos, Polimigra. Yo les doy la información y ustedes me dan a Phillips y una llamada a mi hijo porque necesito saber si está bien. No sirve de nada. No cambia nada. Cambia todo, Frida. Es un papel que dice que soy el padre de Diego. Es un papel que dice que me has mentido todo este tiempo. Mira, no quiero quitarte a tu hijo. No quiero cambiarles su vida. Simplemente quiero formar un lazo con él. Y estoy en mi derecho. ¿Qué viene después, Daniel? ¿Le vas a dar un child support? ¿Le vas a festejar sus cumpleaños? ¿Le vas a revisar las tareas? ¿Qué te pasa? Tú solamente eres un paracaidista en este asunto. Y esto no va a cambiar nada. Te estoy diciendo que cambia todo porque tengo un hijo y tú me lo ocultaste. Que si voy a ayudarlos a pasar la mercancía, yo necesito hablar con mi hijo. Sí, necesito verlo, saber dónde estás y a ver si está bien. ¿A vos en qué momento te ocurrió que puedas poner condiciones? Si no veo a mi hijo, no hay trato. Repetímelo. Te reto. Que si no veo a Nicolás, no trabajo con ustedes. Amaro, ubícame en su seno. Y te lo voy a insistir hasta que aceptes. Quiero envejecer contigo. Quiero amarte en las buenas, en las malas. Y no me importa que el mundo se esté cayendo. Porque si te tengo a ti, tengo certeza de que todo va a estar bien. Baby, de verdad. No quiero que pase más tiempo. Quiero casarme contigo y quiero cuidarte todos los días de mi vida. Telemundo, enemigo íntimo. Fernando
Fernanda es Roxana Rodiles, misteriosa. Yo solo hice lo que Federico me pidió. Raúl es Alejandro Ferrer, impredecible. ¿Me vas a ver a mí la cara? Con ellos, un elenco de grandes figuras dan vida a una historia de acción y venganza.